voy a compartir un poco de lo que compartí el domingo pasado en África, el mismo texto. Y me gustaría ir al capítulo 8 del libro de Hechos, los versos 26 a 40. Porque precisamente hablan de un africano, etíope, y de Felipe, que era judío. Hechos 8 del 26 al 40 dicen lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó, corriendo le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más. El eunuco que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y aquí vemos dos personajes. ¿Quiénes son? Felipe y el africano, el eunuco, aquel que había hecho un largo camino desde Etiopía, donde vivía su lugar de residencia, hasta Jerusalén, donde estaba el templo, el segundo templo, el templo de Nehemías o el templo que hablamos la semana anterior de él, la antepasada, el templo de Herodes. Y había hecho ese largo camino, que es mucho más largo que de Argentina a Canarias. No, no es tan largo. Pero antes no tenían aviones y ahora sí. Entonces ahora creo que son como 20 horas, ¿verdad? De acá por lo menos, así, entre transbordos y tal. Pero el eunuco, este africano, estuvo varias semanas, por no decir a veces hasta meses, transitando todos aquellos caminos para llegar desde Etiopía hasta Jerusalén. Y vemos dos personajes que eran completamente diferentes, hasta el punto que uno era blanco y el otro era negro. ¿Cierto? Mira el que está a tu lado y mira a ver si se parece contigo. ¿En qué se parece? Así por fuera. Lo blanco de los ojos, los dientes. Ni los dientes nos parecemos. Ni el color de los dientes del todo es la misma tonalidad de blanco. Todos somos tan diferentes. Fíjense que podemos tener hermanos. Yo tengo 4 hermanos más y somos diferentes. Aún saliendo del mismo padre, la misma madre, somos diferentes. La misma educación, somos completamente diferentes. O sea que todos somos diferentes en las familias, en el carácter, en la manera de pensar, en la manera de actuar. Sin embargo, el precio que pagó Dios por cada uno es el mismo. Es un precio incalculable, es el precio de Jesús. Blanco, negro, hombre, mujer, guapo, feo, alto, bajo, más grosero, menos grosero, educado, no educado, rico, pobre, el precio pagado por Jesús para tener esa comunión con Dios, con nosotros, es el mismo. Entonces Dios no mira el exterior, Dios mira lo que está, diga, dentro.
Y yo no sé lo que está dentro del que está al lado mío, y el que está al lado mío no sabe lo que está dentro de mí, lo que pasa por mi mente, lo que pasa por mi corazón, cuáles son mis intenciones. Yo puedo aparentar ser tan bueno, pero mis intenciones pueden ser otras. Sin embargo, Dios las conoce. Dice el libro, el capítulo 17, el libro de Jeremías, los versos 9 y 10, dice lo siguiente: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y el mismo Dios responde, dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Por supuesto, Dios es el único que sabe qué hay adentro, qué tenemos dentro, qué pensamos, cuáles son nuestras intenciones, qué es todo lo que está en nosotros. Y Él sabe si verdaderamente estamos nosotros dispuestos a agradarle, a encontrarle, a buscarle. Cómo vamos a tratar a los demás. Él sabe toda la intención de nuestro corazón. Usted conoce mi testimonio cuando yo allá con 13, 14 años hice la confirmación dentro del ritual católico, cuando el obispo vino y me hizo la cruz con ceniza en la frente. Y aquel día dije yo: si tú eres real, Dios, revélate a mi vida, porque tiene que ver algo más. Si tú eres un Dios tal y como se enseña, tiene que hacer algo poderoso, algo sobrenatural. Tiene que haber algo más que un ritual, que una religión, que una norma. Tiene que haber algo. Y cuando uno hace una oración sincera, Dios se revela. Siempre ha sido así, es mi testimonio y siempre lo compartiré porque Él se revela. Y aquí vemos dos personajes que eran buscadores de Dios. ¿Qué eran esos personajes? ¿Qué eran? Dile al que está a tu lado: eran buscadores de Dios. Y ahí, como está en esa imagen, dice que que había ido al templo de Jerusalén buscando de Dios a adorar, dice que regresaba de nuevo a su tierra por el camino del sur, un camino así como medio desierto. Hay unas marquitas ahí de una iguana o de un lagarto o algo por ahí de personas, pero era un camino desierto, dice la palabra de Dios. Y él venía precisamente de adorar. Y muchas veces somos nosotros o siempre los que ponemos fronteras, prejuicios, donde las circunstancias nos limitan, donde ponemos limitaciones aún a nuestra fe. No las pone Dios, somos nosotros. Por eso se hace necesario que no basemos nuestra relación con Dios en normas, en una religión, sino en un contacto directo, personal y genuino con el Espíritu Santo. Y eso solo lo podemos hacer desde una intención de corazón sincera, buscando de Dios y diciendo: Señor, si tú eres real, yo quiero conocerte. Quizás esta gente me dice, el otro tiene experiencias con Dios que a mí me gustaría tener, y si tú eres real, Dios se va a revelar a tu vida, porque Él conoce nuestro corazón. Y así estaba este hombre, este africano, este etíope, que no da el nombre. Eso no dice su profesión y no dice de dónde venía, pero era un hombre que buscaba a Dios. En otras palabras, que tiene inquietudes espirituales, que tenía algo en su interior. Y este hombre que estaba en Etiopía, tantos kilómetros de Jerusalén, del templo, él decide hacer una marcha, decide hacer algo para encontrar a Dios. Porque a veces me gustaría conocer de Dios, pero no hacemos nada para encontrarle. Y Dios nos demanda que demos el paso, porque ya Jesús dio el paso de venir a morir por nosotros. Algo tenemos que hacer nosotros. De alguna manera tenemos que demostrar que queremos verdaderamente encontrar a ese Dios. Y esto fue lo que hizo el africano. Preparó su vida, preparó el camino, que no se preparaba de la noche a la mañana, para ir a buscar a ese Dios o al Dios que le habían enseñado. Y él está en ese camino. Dice que estaba de regreso. Este hombre no se excusó en sus limitaciones, no se excusó en la lejanía, no se excusó en sus responsabilidades. Dice la palabra de Dios que estaba a cargo de los tesoros de la reina o de la reina Candace de Etiopía. En ese tiempo Etiopía tenía un imperio poderoso, había riqueza, y él podía decir: tengo demasiadas responsabilidades, no puedo hacerlo. No lo hizo. Él buscó la manera de comenzar, él decidió buscar a ese Dios que le habían hablado.
y llegó hasta allí y dice que imagino que disfrutó de aquel viaje, vio el templo, vio las maravillas del templo, vio Jerusalén, vio lo que tanto hemos hablado estas últimas semanas cuando estuvimos allí, el mirador del Ojeador, vio las 7 colinas que circunvalan Jerusalén, vio toda la riqueza que había allí. Él incluso seguramente había escuchado algo porque hacía apenas unos meses que había estado Jesús caminando por aquellas calles. Él algo había escuchado, pero él volvía a su tierra, volvía a su territorio, volvía a sus ocupaciones diarias, volvía a todo aquello. Imagino que conviviendo esa experiencia, como nosotros hemos vuelto de Gambia, recordando, gracias a Dios nosotros tenemos fotos, vídeos, vemos a un tío ahí picando todo el rato, vemos tantas cosas, vemos. En aquella época no habían cámaras, no habían fotos, no había WhatsApp, no había nada de esto, pero había una memoria fotográfica, había una memoria y él venía recordando todo lo que habría diciendo ha valido la pena. Sin embargo, en su interior, él había algo más, él quería algo más. Y Dios ve el corazón, ve la intención del corazón. Y después de todo digo que veía ese camino desértico. Y dice que él venía leyendo el rollo, porque antes la Biblia no se escribían libros como ahora, sino eran rollos a veces sobre pieles de animales, a veces sobre pergamino, y eran rollos que eran muy caros, porque no había fotocopiadora, entonces se escribían a mano, y especialmente los libros sagrados, los libros santos, habían unos escribas especializados que tardaban muchos, a veces hasta meses, en copiar palabra a palabra con una caligrafía especial, porque eran libros santos y hacían todo un ritual para copiar un texto del profeta, por ejemplo, Isaías. O sea, eran costosos en gran manera, pero este hombre decide invertir en algo que él cree que es importante para su vida. Usted tiene que entender en qué está invirtiendo su tiempo, en qué está invirtiendo su vida, en qué está invirtiendo su dinero, en qué está invirtiendo su esfuerzo, en qué está invirtiendo. Este hombre lo tenía claro. Él no hizo todo aquel viaje para ir con las manos vacías. Y él compró rollos de los profetas, compró rollos porque qué es importante es conocer la Biblia. ¿Lo sabe? ¿Sabe cuántas personas no saben leer en el mundo? No tienen la dicha de poder leer. ¿Y sabes cuántas personas no tienen sino porciones de la palabra y se agarran a ella y Dios está haciendo maravillas en su vida por esa fe que tienen depositada en la palabra y en el autor de la palabra? Nosotros somos privilegiados. Dile que hasta tu lado eres privilegiado. Si sabes leer y escribir eres privilegiado. Tenemos educación. Sabe que en Gambia muchos de los niños que vemos ahí no están escolarizados. ¿Por qué? Porque tienen 6, 7 hermanos, escolarizan a 2 y los otros 4 o 5 usted los va a ver a las 8, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche en la calle, en la única carretera que está asfaltada y tiene farola, ahí vendiendo manzanitas, vendiendo plátanos, vendiendo cacahuetes. Los que estuvimos ahí los vimos y con 12, con 8, 9, 3, 6, 5 años recogiendo leña, vendiendo cacahuetes, ahí están. Usted tiene una ventaja maravillosa, sus hijos tienen una ventaja maravillosa, es saber leer, es tener la palabra de Dios, la puede abrir y muchas veces la dejamos ahí guardada y no la usamos, pero un buscador de Dios, alguien que está buscando de Dios, lo va a encontrar a través de la palabra, se va a interesar, va a hacer el esfuerzo de leer la palabra, que a veces es un esfuerzo, pero lo va a hacer, ¿por qué? Porque es un buscador de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Y este hombre podía estar durmiendo la siesta, podía estar en su carruaje, imagino un carruaje de medio de lujo, estaba cómodo allí sentado, pero él quería aprovechar el tiempo. Dirá que está a tu lado, aprovecha el tiempo. Ya lo dice la palabra de Dios, aprovecha el tiempo porque los días son malos y muchas veces difíciles. Él estaba aprovechando el tiempo y leía el rollo. Y como Dios ve la intención de tu corazón, el deseo de tu corazón, dice que este hombre leía pero no entendía. No entiendo esto, no entiendo lo otro. Pero a pesar de no entender, no tiró la toalla. Él seguía leyendo y Dios ve el corazón. Y entonces dice que habla Dios con un tal Felipe. Y dice que Felipe era extranjero,
con respecto al etíope, era judío y Felipe era otro buscador de Dios. Y Felipe se encuentra lejos de él, se encuentra en el norte, posiblemente Israel, y está llevando la palabra en toda la región de Cesarea. Y él está sirviendo al Señor, ha tenido un encuentro con Dios, él está hablando, él está evangelizando. Y de pronto el Espíritu le dice: Felipe, deja lo que estás haciendo, vete camino al sur, hay alguien que está esperando por ti. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Cómo somos sensibles a la voz de Dios? ¿Cómo seremos? Dedicando tiempo a Dios, teniendo intimidad con Dios. Empezamos a escuchar la voz de Dios. Y Felipe lo estaba haciendo. Y él deja lo que está haciendo, él deja, digamos, su comodidad, quizás su familia, aquello que estaba haciendo, para ir a atender el llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios, ¿lo sabía? Es sensible a la voz de Dios. Y dice que va a esa región desértica, a ese camino del sur, el camino que pasaba por medio del desierto, y se acerca al carruaje de Felipe. Y comienza a entablar una conversación. Dice que el etíope iba en su carro, dice que Felipe va corriendo al lado del carro y escucha que está haciendo ¿qué? ¿Qué está haciendo? Leyendo al profeta Isaías, lo acabamos de leer. Usted tiene que escuchar lo que pasa a su alrededor. A veces vamos como los borricos. Tapan los ojos, ¿no? A veces no hablamos con las personas. A veces las personas tienen problemas, tienen circunstancias en su vida y no estamos pendientes de qué nos dice el Espíritu Santo. A veces vemos lo que está sucediendo por fuera, pero no nos paramos a pensar qué es lo que pasa adentro. Y nosotros no conocemos lo que pasa dentro de las personas, pero el Espíritu Santo lo revela para ayudarlas. Entonces párese y pregúntele: Señor, ¿cómo puedo ayudar a este compañero de trabajo? ¿Cómo puedo ayudar a aquella persona? ¿Cómo puedo ayudar a aquel matrimonio, vecino mío, que de abajo, en el piso de abajo, se están a punto de divorciar? ¿Cómo puedo ayudar a aquel niño que lo han educado tan mal, que es un grosero? ¿Cómo los podemos ayudar? Tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo y usted tiene que escuchar a las personas que lo rodean. Y eso es lo que está haciendo Felipe. ¿Por qué? Porque también es un buscador de Dios. Y cuando le pregunta, ¿entiendes? Este hombre que está buscando a Dios es sincera y dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Porque hay gente necesitada de ayuda. ¿Lo sabía? ¿Usted se cree que la gente se divorcia porque le gusta divorciarse? Se casaron para ser felices, se casaron para hacer tantas cosas en su vida con proyectos y de pronto se empiezan a divorciar porque los hace felices. ¿Será por eso? Y a veces no tienen quien les ayude. Y a veces sabemos que es la mano del enemigo que está obrando y rompiendo familia y rompiendo matrimonio. Y el único que vence la mano del enemigo es la mano del poder de Dios. Y levanta así la mano y le va a usar a usted. ¿A quién le va a usar? Diga: a mí, si estoy pendiente de la voz del Espíritu. ¿A quién va a usar? ¿Se lo cree o no se lo cree? Si no se lo cree, no lo va a usar. ¿A quién lo va a usar? A usted. Y lo va a usar en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Entonces comience a pensar en ello. Y dice: ¿cómo entenderé? Y dice que Felipe, cuando le cuenta aquella escritura, qué sorpresa la escritura que le está hablando cuando Jesús fue llevado a la cruz. Dice: como cordero fue entregado. Precisamente el valor que pagó por nosotros, ese valor incalculable. La gente dice: ¿la salvación es gratis? No, la salvación no es gratis. La salvación costó un precio incalculable que ninguno de nosotros podía pagar. Por eso lo pagó el mismo Hijo de Dios. No es que sea gratis, es gracia, pero pagó un precio. A veces no entendemos las cosas. Por eso, como decía el otro día, a veces vamos a la Seguridad Social y decimos: la Seguridad Social es gratis. No es gratis. Alguien está pagando por eso. A usted le pueden dar gratis un medicamento, pero alguien tiene que pagarlo. No es gratis. Jesús es lo mismo, porque nosotros no podíamos pagar nuestra salvación, no podíamos pagar nuestra relación con un Dios tan maravilloso y tan grande y tan eterno. Y entonces alguien pagó el precio. Pero no crea esa pantomima de que la salvación es gratis, es por gracia. Pero el precio pagado, no hay valor en el universo para pagar ese precio. La sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y es precisamente en esa parte donde está leyendo las profecías de Isaías. Y el africano, que es un buscador de Dios, dice: esto lo está diciendo el profeta de él, lo dice del futuro, lo dice del pasado. ¿De quién está hablando? Dice que desde ese momento Felipe comienza ahí y empieza a darle la buena noticia. Dile al que está a tu lado: hay una buena noticia para ti. Díselo así, pero díselo con ímpetu: hay una buena noticia para ti.
Jesús pagó el precio. Díselo, Jesús pagó el precio de nuestra redención. Y ahora podemos conectar con el Padre Celestial como hijos de Dios. Pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Es una buena noticia. Y no solamente eso, sino cuando decides dar el paso, el Espíritu Santo viene y te ayuda a caminar en Él. ¿Lo crees? ¿Será una buena noticia? Él te ayuda, Él nos ayuda a cada uno de nosotros. Y dice que cuando él está escuchando todo esto, el africano, el etíope, dice que de pronto en ese camino desértico aparece agua. ¡Uy, sorpresa! ¿Era desierto o era agua? ¿Qué era? ¿Un desierto? ¿Hay agua en el desierto? Y no es que hubiera un charquito de agua, porque sabe que el bautismo es por inmersión. O sea que al menos había un estanque, una piscina, una laguna, un lago. Algo había donde ellos pudieron sumergirse en agua. Porque cuando uno está preparado, cuando uno es un buscador, aunque las cosas parece que estás atravesando un desierto, aunque la cosa se ponga dura, si tú perseveras y si tú buscas, Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida, si tú lo estás creyendo y si tú te vas a comprometer con Él. Por eso cuando Él entiende, Él le habla incluso a Felipe del bautismo, del compromiso, el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me comprometa con Dios? ¿Qué impide que yo sea lleno del Espíritu Santo? ¿Qué impide que yo me bautice? Y dice, ¿y qué le dijo Felipe? ¿Qué impide? Nada. Si hay agua, puedes bautizarte. Si hay deseo en tu corazón, si eres un buscador, si quieres comprometerte con este plan, con esta buena noticia, puedes hacerlo. O sea que, en otras palabras, en realidad, el africano, el etíope, ya se había comprometido, porque había comenzado un largo viaje desde Etiopía hasta Jerusalén, aunque no conocía a Dios. Pero había un compromiso, quizá con la religión judía, que hablaba del Dios verdadero. Recuerde Jesús y la samaritana, cuando estaban hablando de religión, y Dios le dijo, no es religión, no es en este monte, ni en Jerusalén, ni en Samaria, porque Dios ha llegado el tiempo que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y la verdadera religión, por así decirlo, es la experiencia, la transformación interior y la relación con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que dice que Dios está buscando. En otras palabras, usted está buscando a Dios y Dios lo está buscando a usted. ¿Y qué pasa cuando se encuentra Dios y usted? ¿Qué pasará? Algo maravilloso. Hay vida, hay transformación, hay cambio en nuestras vidas, hay cambio en nuestra mentalidad. Y eso es lo que está entendiendo ahora el africano, el etíope, y se compromete porque ahora tiene una conciencia de vida. Ahora no está diciendo, uy, yo vine a Jerusalén tras la religión, tras lo que me había enseñado, pero ahora me doy cuenta que esto que está sucediendo es vida, esto que está sucediendo es real. Y yo quiero apostar, yo voy a dar el paso, yo me voy a comprometer a conciencia. Y si hay agua, cualquiera puede bautizarse. ¿Saben que estamos en una isla? Hay agua por todos lados. Algunos se ahogan dentro de la isla y todo. Algunos dicen, el saber que estoy en una isla me ahoga, no importa. Ahogado y todo te puedes comprometer. Nunca nos va a faltar el agua. Ni siquiera en el desierto faltó el agua cuando hay una persona comprometida, dispuesta a asumir el reto. Por eso no te va a frenar nada cuando tú decides seguir a Cristo. Los impedimentos, las circunstancias, cuando tus planes y tus sueños y tus deseos están en Dios, Él va a abrir, como dice la palabra, el salmista, camino en el desierto, ríos en la sequedad. Y tenía que ver mucho también con esto. El Espíritu Santo, en otras palabras, está viendo el corazón de Felipe, está viendo el corazón del etíope, dos personas que nunca se han visto, no se conocían, completamente diferentes, blanco, negro, con más dinero, con menos dinero, diferente educación, no se parecen en nada, pero en su interior, en su corazón, son buscadores de Dios y Dios los conecta. ¿Lo crees? Aquellos que estén buscando novio, que están pensando en la mujer de su vida, en el noviazgo, conéctate con alguien que tenga un corazón como el tuyo, un corazón para buscar a Dios. No vale la pena conectarse fuera de la voluntad de Dios porque vas mal. Y fíjate cómo Dios los conecta, porque hay un hombre buscando una mujer de Dios, hay una mujer buscando un hombre de Dios y Dios los conecta. Si hay una mujer buscando un hombre de Dios y un hombre que está buscando una mujer guapa, atractiva, con unas cosas, pero no busca
busca a Dios, no vale la pena conectarse, no te va a ir bien. A veces no entendemos esto. Fíjate cómo funciona. Africanos, Felipe, buscadores de Dios, necesitados uno de otro, y Dios los conecta. ¿Para qué? Para vida. En otras palabras, el evangelio tenía que entrar a Etiopía porque en Etiopía había una gran población de judíos de la época de Salomón, del pueblo de Dios. Recuerde que Jesús dijo: no comenzaré con los gentiles porque he sido llamado a la casa de Israel, pero después de que forme a los míos, ellos recibirán el Espíritu Santo y ellos abrirán el evangelio a las naciones. Y Felipe era evangelista. Como evangelista, Felipe comenzó a hablar a las naciones, pero no estaban sucediendo las cosas que tenían que suceder, porque faltaba una pincelada en la palabra. Faltaba que el pueblo judío que estaba en Etiopía recibiera el mensaje de Dios. Y por eso le dice el Espíritu Santo: Felipe, deja lo que estás haciendo, deja de evangelizar. Toma, dice que lo toma, lo lleva allí. Ese es el último paso para que el evangelio se abra a las naciones. Y dice que llega este etíope, recibe a Jesús, se compromete con Dios y fue el hombre que introdujo el evangelio de Cristo a la comunidad judía que había en Etiopía. Cuando ese último paso se abre, empieza a derramarse sobre las naciones la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, a veces hay algo en nuestra vida que está impidiendo que tu familia crea, y no es nada, es alguien, a veces somos nosotros mismos que no hemos alcanzado a aquellos que Dios ha alcanzado, porque quizás tú tienes que alcanzar a otros para que otros alcancen a los tuyos, pero nos centramos tanto en lo nuestro que a veces hacemos un evangelio egoísta. Y el evangelio egoísta no alcanza la gloria de Dios, no alcanza la manifestación del Espíritu Santo. Así que tú haz lo que tengas que hacer. Ten esa intimidad con Dios y Dios va a hacer el resto, el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Dios los va a conectar. Ambos eran buscadores de Dios, ambos eran personas que se esforzaban por conocer de Cristo, tenían esperanza, tenían fe, y comienza Dios a hacer algo maravilloso en sus vidas. Vidas tan diferentes, mentalidades tan diferentes, personas tan diferentes, pero tenían algo en común: la búsqueda de Dios. Hay muchas personas buscando a Dios. Yo cada vez que veo una persona religiosa con tanto rito, en otras palabras, alguien religioso está buscando de Dios, pero no conoce el camino y se ata a una religión. O se ata a veces a tantas cosas. Hay gente que se afana en la ciencia porque de alguna manera está buscando a Dios a través de ella, porque todos tenemos un vacío de Dios, de la divinidad. Pero llamamos divinidad a tantas cosas. A veces el razonamiento humano, la mentalidad griega o grecorromana que está en la sociedad occidental, está intentando de alguna manera llenar ese vacío de Dios, ese vacío existencial que muchos tenemos, porque somos buscadores de Dios. A veces no lo reconocemos, ni siquiera muchas veces somos conscientes, pero el hombre se pasa su vida buscando a Dios. ¿Lo cree? Y Dios, aquellos que lo buscan, se revela. Y Él se ha de revelar sobre esta tierra. Vidas diferentes, pero algo en común. Felipe jamás volvió a ver a este etíope. Nunca más se encontró con este africano. Pero los dos transformaron su sociedad. Dice que él siguió su camino, el etíope contento, y dice que llevó el evangelio a su ciudad, a su lugar de residencia. Eso está sucediendo. Dos personajes. ¿Con quién te identificarías tú? ¿Con el negrito o con el blanquito? ¿Con quién? No estoy hablando de apariencia física. ¿Con quién te identificarías? ¿Con el que estás buscando y sabes que hay mucho más? ¿O con aquel que tiene esa intimidad con el Espíritu Santo y que comienza a escuchar la voz de Dios? Porque también pasa con los creyentes. Hay unos que están ya en ese plan de madurez, de seguir adelante, y hay otros que están luchando por alcanzar esa unción. Yo no sé quién eres, pero Dios conoce tu corazón, conoce la intención de nuestro corazón. Lo que la palabra de Dios nos dice, que todos somos uno en Cristo. ¿Lo crees? Gálatas capítulo 3, versos 26 a 29, dicen lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Mediante qué?
Solo tienes que creer. Dile al que está a tu lado, cree en el Hijo de Dios. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Mira que está a su lado, ¿es hombre o es mujer? ¿Qué es? En Cristo no hay hombre, no hay mujer. En Cristo no hay nacionalidades, no hay españoles o gambianos, no hay en Cristo nacionalidades. Eso lo inventamos los hombres, eso lo inventamos nosotros. En Cristo dicen, no hay, no hay. Hablando de todo esto que estamos hablando, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y dice el apóstol, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, el padre de la fe, heredero según la promesa. En otras palabras, si somos cristianos y creemos en Dios, tenemos las promesas de Dios para nuestras vidas, pero solo las alcanzamos por la fe y tenemos que creer. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Si no lo cree, pues para usted. Tenemos que creer las promesas de Dios. Es sencillo creer las promesas de Dios, pero dice la palabra de Dios que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Diga, al Espíritu Santo. Y como he dicho yo, que hablaba del templo de Jerusalén, el lugar de la presencia de Dios, que ya no está, porque el templo ahora somos. Hágase así. ¡Qué templo más guapo! Dígase, ¿qué templo más guapo? Mira que está a su lado. Mira qué cara de contento tiene, ¿eh? Que da gusto verlos. Somos templo del Espíritu Santo. Y en la medida que ese templo se va preparando, Dios lo va a ungir, lo va a llenar de la presencia del Espíritu de Dios cada día más. Así que seguimos madurando, seguimos mejorando, seguimos avanzando. Y recuerde que todos somos uno en Cristo Jesús. Y cuando sabemos esto y somos conscientes de esto, podemos estar contentos. Puede que tener que hacer un roce con el de al lado, pero es uno en Cristo. Jesús pagó por él. El mismo precio que pagó por nosotros. Así que alégrate, sonríe a la que está a tu lado. Dile, me alegro que estés aquí hoy. Y lánzale una palabra de bendición porque Dios va a hacer algo grande. No sé si los volveré a ver o no. Yo espero que los vuelva a ver los que van de lejos y vienen de lejos. Pero hay algo, un plan maravilloso de Dios y solo tienes que creerlo y salir adelante. Si eres un buscador de Dios, Dios va a poner las condiciones, Dios va a poner los caminos, Dios va a poner las conexiones que nos van a llevar a lo que Él quiere hacer en nosotros. Y no importa lo desierto que veas el camino, lo difícil de las circunstancias, Él va a abrir camino en el desierto y río en el sequedal. ¿Lo crees? Le damos un aplauso a Dios. Sí,